Bueno, pues buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a todas y a todos a la mesa 7 y última mesa de este encuentro institucional sobre Luis Villoro en su centenario. Para mí es un placer poder moderar esta última mesa de este importante encuentro que creo que ha sido muy útil para todas y todos los interesados en la vida y en la obra de Luis Villoro. Y vamos a continuar con esta mesa según el orden que viene bueno, en el programa. No obstante, antes de dar la palabra y comenzar, quisiera darle la palabra a Rogelio para que nos diga algunas palabras. Muchas gracias y adelante, Rogelio. Muchas gracias. Bueno, antes de empezar esta última mesa, solamente quiero reiterar mi agradecimiento a todas las personas que han hecho posible este coloquio. La Universidad La Salle, al Instituto de Investigaciones Filosóficas, al Seminario de Pensamiento en Español, al Seminario de Historia de la Filosofía que dirige la doctora Laura Benítez. Quiero agradecer también al área de difusión del instituto, a Cristina Benítez, y a todos los colegas del Seminario de Pensamiento en Español, que este año cumple 10 años y nos da muchísimo gusto, por todo su apoyo para estar realizando este homenaje tan merecido. También a los otros coorganizadores, José Ramón Orrante, que está por aquí, Mario Alberto Escalante, la doctora Mónica Gómez, por hacer posible este coloquio. Me da muchísimo gusto que podamos reunirnos para festejar y estudiar a un filósofo mexicano y de lengua española tan relevante para nosotros. También avisar que todas estas conferencias van a quedar grabadas, al menos por ahora en Facebook, después las subiremos a YouTube, en la página del Seminario de Pensamiento en Español, donde van a poder ser consultadas posteriormente. Y también decir que vamos a hacer un libro próximamente recogiendo la mayoría de las ponencias que se han hecho aquí. Entonces, pues solamente reiterar mi agradecimiento a todos y todas, a todos los 42 ponentes que participaron en este coloquio y que suena así como un número, pero son personas de todo el país que están interesadas en entablar un diálogo sobre uno de nuestros pensadores, digamos, clave. Entonces, muchas gracias y pasemos ahora sí a la primera mesa. Muchas gracias, Rogelio. Y pues damos comienzo entonces a esta mesa número 7 de este encuentro sobre Luis Villoro. Vamos a comenzar con Jorge Luis Jiménez Reyes, que viene de la Universidad Nacional Autónoma de México y que su ponencia lleva por título Sobre la justificación de la ideología en la polémica Villoro-Adolfo Sánchez Vázquez. Adelante, Jorge, bienvenido. Muchas gracias, Luis. Bueno, espero me escuche bien. Y pues antes de comenzar, pues me gustaría agradecer mucho a las organizaciones que están detrás de este coloquio en el centenario de Luis Villoro, en especial a Rogelio, que pues nos invitó, a nosotros que participamos en el seminario de pensamiento en español. Lo que yo vengo a presentar en esta ponencia es un avance. Bueno, soy estudiante, como ya lo mencionó Luis, soy un estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras, de la carrera de Filosofía en la UNAM. Y mi ponencia es un avance o forma parte de mi investigación de titulación. Es una ponencia, como ya lo menciona, con el título sobre la justificación ideológica en la polémica de Villoro y Adolfo Sánchez Vázquez. Me gustaría compartir pantalla. Tengo una presentación para que pues, podamos agilizar estos 20 minutos. Me dicen si se ve bien. Si no, pues ya. Pero se vea. Se ve bien, se ve bien. Perfecto. Bueno, entonces, pues comienzo con mi presentación. La polémica de Villoro y Adolfo Sánchez Vázquez, pues como ya muchos la hemos escuchado de ellas y estamos interesados en alguno de estos pensadores. Es una polémica muy importante dentro de la historia de la filosofía en México, al menos de la última mitad del siglo XX. Y es una polémica que pues aún todavía sigue teniendo muchas repercusiones, principalmente en el ámbito político, en el ámbito ético, como ya lo mencionaba el doctor Gustavo Leiva. El pensamiento de Luis Villoro pues está enmarcado principalmente por estos dos aspectos, que son esos aspectos
o intereses, mejor dicho, epistémicos, políticos, y al final de su obra, pues se nota mucho esta influencia, ¿no? Esta importancia que tiene para el pensamiento y para la reflexión, no solo en términos conceptuales, sino también en términos reales, vaya, en términos de lo que está sucediendo o lo que sucedía en este momento en México, lo que sucede actualmente, y pues esta polémica nos da mucho para poder pensar en eso. Me gustaría comenzar exponiendo, antes de poder llegar a la polémica, me gustaría comenzar con los conceptos de ideología que manejan nuestros autores. En las demás mesas, pues, según el programa, vamos a poder ahondar más en estos conceptos. Yo solamente los traigo a colación para poder tener un bagaje, un panorama general de lo que se estaba discutiendo en ese momento en la polémica. Y pues bueno, el primer concepto que viene a colación es el concepto de Luis Villoro. Es un concepto que él denomina interdisciplinario y que está conformado por dos enunciados o dos contenidos que, pues, lo leo, es que una ideología, o al menos como él lo menciona, un conjunto de creencias son ideológicas si no están suficientemente justificadas, es decir, que el conjunto de enunciados que las expresan no se funda en razones objetivamente suficientes. Muy bien, este concepto es el propiamente epistémico, como Villoro lo menciona en el libro, que estamos viendo la imagen donde lo encontramos. Y el segundo concepto, bueno, el segundo sentido, mejor dicho, porque es este concepto general, pero el segundo sentido que integra este concepto es que la ideología cumple una función social de promover el poder político de un grupo o del grupo del cual se adhiere o del cual utiliza este conjunto de creencias, y es para poder aceptar los enunciados en que se expresan estas creencias para favorecer el logro o la conservación del poder de ese grupo. Muy bien. Estos dos conceptos son conceptos que Villoro trata en el texto, en un pequeño artículo de 1974, el concepto de ideología, y es la reducción o es la integración de dos sentidos que se habían venido manejando a lo largo del siglo XX, principalmente a partir de la sociología del conocimiento y también a partir de la filosofía analítica. Estos dos conceptos se pueden tratar de manera separada, como Villoro lo menciona, y lo que él intenta hacer es no perder el sentido de ellos, no tratar de utilizarlos de manera separada y tratar de integrarlos para poder así llegar a una reflexión más completa o a una reflexión que nos permita que la ideología pueda funcionar como un concepto teórico, como un concepto donde se integre en las disciplinas científicas, principalmente en las ciencias sociales. Muy bien, ahora, Villoro en esta polémica está totalmente inclinado a defender el concepto epistémico. Este concepto epistémico, si bien no lo, o mejor dicho, el concepto sociológico, si bien no lo niega, tampoco es un concepto que él esté muy interesado en tratar, principalmente por que se ha venido tratando ya desde distintas corrientes, como lo mencionaba, desde la sociología del conocimiento, desde el marxismo principalmente, que es lo que vamos a ver con Sánchez Vázquez. Entonces lo que él intenta hacer es dar una explicación del concepto epistemológico basándose en la reflexión o la interpretación que hace del pensamiento de Marx. Muy bien, entonces para Villoro, por ejemplo, o mejor dicho, para Villoro, el pensamiento de Marx está enmarcado dentro de, o el pensamiento de la ideología está marcado dentro de un concepto que él denomina una falsa conciencia. Muy bien, esta falsa conciencia tiene demasiadas connotaciones, es un concepto demasiado amplio, pero para los fines de Villoro lo resuelve o lo denomina dentro del ámbito de razones insuficientemente justificadas, como ya lo habíamos visto en el primer sentido.
Muy bien. Ahora, si la ideología cuenta con razones insuficientemente justificadas, ¿cuáles son las razones que sí son suficientes? Muy bien, Villoro nos menciona 3 características que tienen las razones, y estas características las podemos encontrar en Creer, Saber y Conocer. Es un texto que, como ya se había mencionado, es un texto que se podría tildar totalmente dentro de la corriente analítica, pero pues vamos a ver que no es así, o bueno, al menos quizá no por mi parte, pero como ya lo mencionaba el doctor Leiva, en este libro se pueden ver que convergen estos 2 ámbitos, tanto la reflexión conceptual, puramente conceptual, de significado proposicional y formal, y una preocupación sobre el alcance que puede tener este tipo de práctica, ¿no? Tal cual conceptual. Es decir, cuáles son las repercusiones sociales y políticas que se pueden dar dentro de esta práctica o actitud, como él a veces lo menciona, ¿no? Entonces, las condiciones que él explica para que podamos decir que las razones son suficientes dentro de un conjunto de creencias es que esté justificado, o mejor dicho, que las razones sean concluyentes. Permítame un momento. Me voy a permitir leer la cita que menciona: las razones son suficientes para un sujeto cuando considera que de ellas puede inferir con determinado grado de probabilidad su creencia. Muy bien, en este caso lo que él está mencionando con este enunciado es que una serie de razones, un conjunto de razones, son concluyentes cuando el grado o el alcance que puedan tener es suficiente. ¿Qué significa la suficiencia de estas razones? Es que no existan más razones, al menos en ese momento, no existan más razones para poder sustentar una creencia. ¿Muy bien? Pasemos al segundo, que es que las razones sean coherentes. Muchas razones pueden ser recusadas por ser incoherentes con creencias previas. Otras, en cambio, pueden encontrar apoyo en ellas. Este concepto, por ejemplo, en el ámbito epistemológico, está o se enmarca dentro de la corriente del coherentismo, por ejemplo. Puede tener esta afiliación, ya que lo que está tratando de decir es que existen razones que se apoyan en otras razones, y estas razones se apoyan en otras razones. Es decir, se empieza a crear una especie de enjambre, por poner una imagen, de enjambre, una especie de conectivas entre estas razones que se van sustentando y que todas ellas remiten a otras. Es decir, no existen razones que salgan de la nada, sino que todas van a remitir a una precedente hasta que se pueda llegar a una razón o a una creencia que ya no permita o que no nos ofrezca ya más razones, que para Villoro, por ejemplo, son las creencias básicas. No me meto en este tema porque es un tema mucho más amplio, pero así lo denomina. Existen creencias básicas que son las que sustentan las razones que vamos a ir construyendo en el razonamiento o en nuestro proceso de conocimiento. Y por último, las razones tienen que ser completas. Es decir, que las razones sean suficientes para creer se requiere que el sujeto considere las razones con las que dispone, es decir, que sean completas para inferir de ellas con mayor o menor probabilidad su creencia. Este punto es muy importante porque para que nosotros podamos decir que las razones son suficientes dentro de nuestras creencias, debe de estar enmarcado dentro de la accesibilidad que tenemos para poder sustentar nuestras creencias. Un ejemplo clásico, por ejemplo, un ejemplo clásico es cómo actúa o cómo se educa, por ejemplo, a un grupo de sujetos. Se educa de cierta forma y se le ofrece un conjunto determinado de ideas, de representaciones, que son las que el sujeto o el conjunto de sujetos toman para poder sustentar sus creencias, para poder generar sus razones. Más allá de ello, los sujetos no conocen, no saben de otras razones que puedan sustentar sus creencias. Es como lo que mencionaba también, perdón que esté refiriendo al doctor Gustavo Leiva, pero mucho de lo que menciona es justo esto, que
podemos encontrar o podemos preguntarnos cuál es la relación que tiene, por ejemplo, con Wittgenstein. Una de las famosas frases que menciona Wittgenstein es esto, que los límites del lenguaje son los límites o los límites de mi mundo son los límites del lenguaje, parafraseándolo, ¿no? Entonces, hasta donde yo alcance a conocer, hasta donde me sea posible acceder a las razones, es lo que yo tengo disponible para poder sustentar mis creencias. Entonces, esto, con estas tres condiciones, es como se puede, o al menos para Villoro, es como se puede sustentar que las creencias son suficientes. Muy bien, con esto podemos comprender un poco más cuál es la postura que tiene Villoro, y para poderlo adelantar un poco, es una postura de racionalidad práctica, de racionalidad teórica, que no están deslindadas de ninguna manera y que incluyen también el proceso o incluyen también la participación o la influencia del sujeto que conoce. Esto es algo muy importante porque es, por ejemplo, en creer y saber conocer, al final una de sus preocupaciones es cómo podemos reconocer la responsabilidad de los sujetos que creen, cómo podemos comprender cuál es cómo podemos hacer responsables a los sujetos que conocen, que generan sus creencias dentro de un marco conceptual, y que van a permitir justo que se pueda acceder o que se pueda generar el conocimiento de distintos tipos, el conocimiento científico, el conocimiento personal, como también lo menciona, ¿no? El conocimiento filosófico. Bueno, con esto podemos entender un poco más el concepto de ideología del cual está tratando Villoro. Y del otro lado, del lado de Adolfo Sánchez Vázquez, tenemos un concepto que incluye tres aspectos. La ideología para Sánchez Vázquez es un conjunto de ideas acerca del mundo y la sociedad que responde a intereses, aspiraciones o ideales de una clase social en un contexto social dado, y guía y justifica un comportamiento práctico de los hombres acorde con esos intereses, aspiraciones o ideales. El tercer punto que nos interesa en este lugar tiene que ver mucho con cómo es que las ideas, por ejemplo, o los intereses, o todo este conjunto de creencias, utilizando las palabras de Villoro, cómo este conjunto tocan terreno, cómo este conjunto se concretan dentro de las prácticas cotidianas, dentro de las prácticas políticas y, en el caso de Sánchez Vázquez, dentro de las prácticas revolucionarias. Para esto, me gustaría regresar. Este texto, por ejemplo, es de 1900, si no me recuerdo, es de 1975. Es de una ponencia que se realiza en Morelia y está recopilado en el libro que estamos viendo. Es un libro donde se reúnen todas las ponencias de este congreso. Es un congreso internacional. Y voy a regresar años antes a lo que dice lo que dice Sánchez Vázquez en su filosofía de la praxis. Para Sánchez Vázquez, el criterio de verdad, o lo que puede determinar que algo sea verdadero, sea conocimiento, es la práctica. Es la praxis transformadora de la realidad, como él lo menciona. Y justamente para eso tenemos esta cita donde menciona que la acción transformadora de la realidad tiene un carácter teleológico, pero los fines que se aspira a materializar se hallan a su vez condicionados y tiene por base el conocimiento de la realidad que se quiere transformar. Si al actuar se logran los fines que se perseguían, ello significa que el conocimiento de que se partió para trazar esos fines es verdadero. Parecería un poco complicado entender, por ejemplo, a qué se refiere Sánchez Vázquez con realidad, o a qué se refiere Sánchez Vázquez con teleología o con fines. Sí, es complicado, es algo que se requiere profundizar, pero al menos Sánchez Vázquez nos ofrece en este texto nos ofrece una forma de comprender esta cita. Y es que la práctica como tal
lo que va a lograr es que podamos entender, o mejor dicho, que podamos comprobar que lo que estamos pensando o lo que estamos generando dentro del proceso de conocimiento sí pueda considerarse como verdadero o pueda considerarse como conocimiento. Para Sánchez Vázquez no es posible decir que algo es verdadero antes de que se lleve a la práctica. Cosa que, por ejemplo, sí ocurre con Villoro. Como ya lo vimos en las citas anteriores, para Villoro sí es posible determinar que algo sea conocimiento, que algo sea verdadero, si nos apegamos a estas tres condiciones para poder lograr la suficiencia la suficiencia de las razones. Para Sánchez Vázquez no. Sí existe el proceso teórico, sí existe el proceso de conocimiento, pero para poder saber si lo que estamos realizando es correcto y es verdadero, se tiene que llevar a la práctica. De lo contrario, no vamos a poder tener un conocimiento válido, un conocimiento verídico, perdón, sino es en la práctica, en la transformación de la realidad y teniendo como base, como lo menciona en la cita, el conocimiento de la realidad. Es decir, es necesario ir directamente a el terreno concreto, el terreno de las relaciones humanas, para poder de ahí encontrar las bases para que se pongan a prueba dentro del objetivo o dentro de la consecución de los fines que se generen dentro de este conocimiento. Muy bien. Esto en general es lo que menciona Sánchez Vázquez. Con esto podemos entender la tercera condición de su concepto de ideología, que es... Disculpa, Jorge, perdón que te interrumpa. ¿Te quedan 3 minutos? Claro, sí. Entonces, por favor. Claro que Gracias. sí. Y bueno, para entrar a la polémica, son estos tres temas los que trata la polémica: la justificación ideológica, la distinción entre ciencia, ideología y filosofía, y el problema del panideologismo. Lo que tratamos es el primer tema, la justificación de la ideología, y bueno, dado el tiempo, no pensé que me fuera a extender tanto, pero dado el poco tiempo, podemos identificar que dentro de la polémica de Sánchez Vázquez se rescatan dos conclusiones. Para Villoro, la ideología se justifica porque no cuenta con razones objetivamente suficientes. Y esto también es algo importante porque para Villoro la ideología no es un tipo de falsedad, sino que es un tipo de error. Para Villoro es un tipo de error, es un proceso de conocimiento que se interrumpe abruptamente, ya que no se cuenta con las razones suficientes para poder llegar a un conocimiento, en contraste con Sánchez Vázquez. Para Sánchez Vázquez, la ideología se justifica en la práctica, que está relacionada con los intereses de los grupos que detentan el poder y que están buscando la transformación de la realidad. Muy bien, y para terminar, estos intereses se pueden distinguir en particulares y universalizables, donde la distinción radica en el grado de relación que tiene con una convivencia humana más plena. Y bueno, pues dado el tiempo, pues por mi parte sería todo. Le doy muchas gracias a los oyentes y pues me gustaría terminar. Muchas gracias. Agradecemos muchísimo la ponencia de Jorge Luis Jiménez Reyes. Una disculpa por la interrupción, pero hay, digamos, como en la última mesa, hay que respetar los tiempos para evitar que esto se haga un caos. Muchas gracias por la presentación. Y seguimos con el orden de esta mesa. Le toca el momento a Omar Rivera Martínez, que viene de la Universidad de La Salle, hablándonos acerca del concepto de ideología en la filosofía de Luis Villoro. Así que, sin más que decir, le damos la palabra a Omar Rivera. Bienvenido y muchas gracias. Adelante. Sí, gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Primero que nada, agradecer al maestro Rogelio por la invitación a este evento y por hacer también esta conexión con varias instituciones que, bueno, fruto de ello seguramente saldrá mucho diálogo constante tanto con alumnos como con profesores. Como pueden ver los oyentes, esta mesa se está enfocando en el tema de la ideología. Ya el ponente pasado pudo vislumbrar un poco sobre los temas planteados sobre la justificación
del problema de la ideología en Luis Villoro. Así que, bueno, seguramente con esta ponencia, la venidera se complementará y se va a problematizar. En mi caso, había pensado esta ponencia vislumbrar coordenadas, ejes temáticos para pensar dicho concepto en un primer momento y, por una parte, entender de qué manera Luis Villoro entiende el concepto de ideología y, vamos, me parece que de fondo hay una cierta preocupación por una persona, bueno, nació en España, pero que se desarrolló en México, por una persona que trata de entender la realidad, ¿no? La realidad de lo mexicano y de lo latinoamericano, ¿no? En ese sentido, vamos a entender que hay un cierto distanciamiento puntual en cómo va a recibir la obra de Marx y de Engels y cómo va a desarrollar esta justificación del concepto de ideología. Para ello voy a centrar brevemente en unos puntos que ya se han tocado, no quiero ser repetitivo en esta mesa, voy a tocar algunos puntos sobre el concepto de ideología en Luis Villoro, así como de otros autores, ¿no? Para poder entender de qué manera se ha desarrollado un poco el concepto en otros autores occidentales que han tenido también mucha importancia en estos últimos años, para poder cerrar con una reflexión al respecto. El análisis que hace este filósofo, Luis Villoro, parte de un análisis meramente histórico, ¿no? Referente a la primera vez que se hizo de Stud de Tracy como una cierta teoría de la constitución de las ideas. Por su parte, en Marx y en Engels se entiende como un tipo de una falsa conciencia, de una conciencia falsa, determinada por las relaciones sociales. Como bien se había mencionado en la ponencia pasada, Luis Villoro va a desarrollar o va a proponer o a analizar algunos conceptos base para poder entender lo que es la ideología. El concepto 1 se trataría de un conjunto de enunciados que tienen dos características. Por una parte, presentan productos de un trabajo como cosas o cualidades de cosas independientes de dicho trabajo, y el segundo, el B, explicaría ciertos procesos de producción por unos productos ya meramente cosificados. Un segundo concepto de ideología sería entendida como un conjunto de enunciados que presentan como un hecho o cualidad objetiva lo que es una cualidad subjetiva. Para Villoro, estas dos características en su ensayo sobre ideología la describen como una forma de cierta falsedad, de una cierta falsedad. Los enunciados ideológicos se presentan como si expresaran un cierto conocimiento, un cierto tipo de conocimiento. Un tercer concepto sería un conjunto de enunciados que expresarían creencias condicionales, y un cuarto concepto, un conjunto de enunciados que expresarían creencias que cumplen una función social, desarrolladas por dos tipos: A, de cohesión entre los miembros de un grupo, y B, un dominio de un grupo o de una clase de otros. Estos últimos dos conceptos se refieren a ciertas creencias determinadas socialmente, pero que no indican que sean verdaderas o que sean falsas. No definen la ideología por su relación con el meramente conocimiento, sino por sus causas o consecuencias sociales. A lo que Villoro va a proceder a desarrollar un quinto concepto, el cual sería las creencias compartidas por un grupo social, que son ideológicas sí y solo sí. En número 1, no están suficientemente justificadas, y el segundo, que no cumplen con la función social de promover y asegurar el poder político del grupo que las promueve. La ideología en ese sentido encubriría la realidad, y para Villoro la ideología no es una sola creencia injustificada, también retomando al propio Marx y al propio Engels, la recepción que tiene de esta, una conciencia invertida de la realidad. La ideología sería entonces, o se expresaría, mejor dicho, en una falsa generalización, por lo que se presenta como universalmente válidos ciertos conceptos sobre la realidad. Me parece interesante traer a colación aquí la recepción y el trabajo de uno de los marxistas más, digamos, con un trabajo más desarrollado como lo fue Althusser, y en específico con el concepto o con la idea de los aparatos ideológicos del Estado. Althusser, empeñado en teorizar las coordenadas fundamentales de la filosofía marxista, entendida como una teoría de la producción de conocimientos, establece una lectura científica de la obra del Capital del propio Karl Marx.
Esto le permite pensar el concepto de aparatos ideológicos del Estado, dentro de la preocupación sobre la reproducción de las condiciones de producción. Cito, toda formación social proviene de un modo dominante de producción. Cierro cita de Althusser. Para el estructuralista francés, argumenta la existencia de aparatos que conforman estructura para perpetuar la propia producción. Estado, derecho e ideología. La estructura de toda sociedad estaría constituida por ciertos niveles. Estarían articuladas por una determinación meramente específica. La infraestructura o base económica, unidad de las fuerzas productivas y de las relaciones de producción, y la superestructura, que a su vez contiene dos niveles o instancias. Por una parte, la jurídico-política, que refería a instancias como el derecho y el Estado, y por otra parte, la ideológica. Cito, el Estado es una maquinaria de represión que permite que las clases dominantes aseguren su dominación sobre la clase trabajadora para someterla al sistema de extorsión del plusvalor. Cierro cita. El aparato del Estado, que lo define como una fuerza de ejecución y de intervención represiva al servicio de las clases dominantes, es la función meramente fundamental. Existe entonces una distinción entre el poder del Estado, el aparato del Estado y los aparatos ideológicos del Estado, que son cierto número de realidades que se representan al observador bajo la forma de instituciones precisas y especializadas. Se trataría de una realidad empírica que abarca tanto el Estado religioso, escolar, familiar, jurídico, sindicatos, cultura. A diferencia del aparato represivo del Estado, que tiene por finalidad ejercer su poder, los aparatos ideológicos no funcionan de esa manera, de una manera física y de una manera violenta. Bueno, ahí una nota a pie de página, un ejemplo de esto sería el análisis que hizo Franco Bassiglia sobre la institución psiquiátrica en algunos casos específicos en México, ¿no? Quizá podamos anotar un poco más en la ronda de preguntas sobre esto. El concepto de ideología, como se ha visto, ha evolucionado en diferentes autores y me parecería interesante que retomara Zizek por ser un filósofo que constantemente ha reconstituido, ha reformulado, ha reconfigurado dicho concepto y bueno, lo ha llevado hasta sus últimas consecuencias a mi parecer, pero que estaría de alguna u otra manera hilado con, bueno, hay una recepción absoluta de Althusser y una discusión con otros autores, pero que me gustaría anotar para hacer un cierto distanciamiento con Villoro. Para Zizek, ideología y fetichismo de la mercancía, la crítica puntual al respecto sobre la interpretación lacaniana de Karl Marx. Esto le permite llevar al terreno ideológico el análisis económico sobre la mercancía. Cito, la determinación del valor que tiene por cantidad de trabajo consumido en la producción de la misma. Cierro cita. Se trataría de explicar por qué el trabajo da estatuto a la forma del valor de la propia mercancía. Si bien la tradición marxista se había dedicado a pensar el problema del carácter material del dinero, ahora se debería pensar el carácter material sublime, el cual no pertenece del todo a las condiciones materiales. Se trata de algo que está más en el fondo del sujeto. Es el inconsciente el que estaría trabajando como categoría operante dentro del carácter material sublime. La conciencia del propio sujeto, la que se da en el terreno empírico, actuaría dentro del acto del intercambio de las mercancías. En esta relación del intercambio, el sujeto procede como un solipsismo práctico, ya que se desdeña la dimensión social de sus propios actos de manera inconsciente dentro del propio mercado. Esta es la dimensión de la ideología. Cito, la ideología es esta realidad a la que ya se ha de concebir como una ideología. No es solo una falsa conciencia, una falsa representación de la realidad, sino una realidad social cuya existencia implica un intercambio entre mercancías. En estas relaciones, los individuos no saben lo que están haciendo, pero lo siguen haciendo. Cierro cita de Zizek. Se trata de la conformación de un sujeto cuya consistencia en cierta medida es un no conocimiento de sus propias acciones. Aquí, por ejemplo, podemos ver que el debate sobre todo estaría con esta interpretación de Jacques Lacan al respecto, y que hay una cierta dimensión psicoanalítica, evidentemente, pero en función de las leyes del mercado que, bueno, ya la había analizado Karl Marx. En Althusser, por su parte, hay una visión radicalmente científica de lo que es
los aparatos del Estado y cómo la ideología se va mezclando dentro, ¿no? Vamos a ver. Actualmente hay un filósofo bien popular, ¿no? No dentro de la academia, pero sí dentro de la sociedad que normalmente se le lee bastante. Me parecería interesante hacer una pequeña nota al respecto, que es Byung-Chul Han, ¿no? Que tiene, a mi juicio, varias críticas en su aparato metodológico, pero que se podría vislumbrar en la sociedad moderna una cierta patología. El aporte de Han dentro de esta tradición del pensamiento trataría sobre un diagnóstico que hace al respecto de las sociedades modernas, empezando por una crítica hacia Foucault, la cual versa sobre el cambio de paradigma entre la sociedad disciplinaria a una sociedad del rendimiento. Se trataría de, cito, lo extraño ya no está fuera de nosotros, sino por el contrario, somos nosotros mismos los que estamos constituidos aquí. Cierro cita. Se trata de una sociedad de la negatividad basada en la dialéctica del no poder al no deber. Hemos pasado a una sociedad positiva donde el poder ya no tiene límites. En este sentido, en esta sociedad comienza lo idéntico, a partir del cansancio, resultado de la sobreexplotación, superrendimiento y una comunicación exacerbada. La violencia positiva no supone enemistad, se despliega en una sociedad permisiva y pacífica. Poder sin límites es su lema, ¿no? Y esto lo podemos ver en absolutamente, bueno, no absolutamente, pero sí en la mayoría de las marcas, ¿no? En la publicidad como Nike, entre otras. Si bien la sociedad del no genera locos y criminales, como lo había pensado Foucault, la autoexigencia de esta sociedad del rendimiento lleva a la depresión y al fracaso. La sociedad del rendimiento tiene por imperativo el rendimiento. Cito, la depresión como enfermedad representa a la sociedad actual, provocada por la presión por el propio rendimiento. Se trata de un sujeto del rendimiento, somos verdugos y víctimas a la vez, que es este mismo sujeto el que se autoexige, ¿no? Se autoexige con la idea, con la esperanza incluso, de poder ser funcionales dentro de la sociedad, ¿no? Mientras más tomo cursos, mientras más me preparo, mientras más, mientras más me preparo en mi profesión, en mi carrera, etcétera, voy a tener más herramientas prácticas para poder enfrentarme al campo laboral. Un ejemplo de ello, bueno, es la sociedad del multitasking, como ya lo venimos anunciando. En esta sociedad de la producción existe un agotamiento excesivo por la positividad que cada vez nos aísla más. Solo importa rendir y ser mejor. El fracaso de este ideal no hay más resultado que el fracaso, que a su vez trae una depresión abrumadora. Perdemos sentido por andar constantemente a la rapidez y por tener prisa en todos los segmentos de nuestra sociedad. Quería recuperar estas tres anotaciones y estos tres filósofos con la finalidad de vislumbrar en qué sentido se ha recibido el concepto de ideología de Marx y de Engels, sobre todo en Occidente, ¿no? Y en estos filósofos Byung-Chul Han me parece muy problemático, pero que es muy popular, ¿no? Y en esa lectura constante de la sociedad que sale de la academia, o bastante de la academia, me atrevería a decir, hay una cierta preocupación y se vislumbra ciertas patologías. En ese sentido, es la lectura de Luis Villoro una lectura muy atinada sobre la realidad. Me parece que fue el miércoles que se mencionaba, sí, es que Villoro trató de leer Villoro leyó a muchos filósofos clásicos, pero en realidad no había una cierta conexión con los problemas y con la realidad latentes que estarían en la sociedad tanto mexicana como latinoamericana, ¿no? En estas conferencias que Luis Villoro da en 2004, 2008, yo lo recuerdo, sobre los 3 retos de la sociedad por venir, enmarca ciertos problemas fundamentales que estarían dentro del marco nuevamente, de una filosofía mexicana y de una filosofía latinoamericana. Finalmente, el concepto de ideología de Luis Villoro me parece un acercamiento
fundamental porque hace un análisis tanto conceptual y hay una crítica radical. Por el concepto de ideología ha servido para poder entender tanto sociológicamente como conceptualmente. Ahí también habría un cierto distanciamiento de las propuestas o, bueno, de la recepción, de la recepción del concepto de ideología en Luis Villoro. Porque el pensamiento ideológico servirá como un instrumento de dominio en la medida que se presenta como universalmente válidos ciertos conceptos, ¿no? Entonces, me parece, a mi juicio, habría que ver de qué manera podemos pensar desde conceptos filosóficos la realidad latinoamericana y si estas propuestas, estos acercamientos de otros filósofos, como los mencionados entre otros, podrían ser funcionales en una realidad latinoamericana. Ahí también habría que hacer un ejercicio hermenéutico, historiográfico, entre otros, para poder vislumbrar un acercamiento metodológico muchísimo más serio. Eso sería todo. Muchas gracias. Agradecemos muchísimo la participación de Omar Rivera en esta última mesa del encuentro sobre la filosofía de Luis Villoro. Y para continuar y finalizar esta mesa, para después dar un espacio para preguntas y comentarios, le damos la palabra a Moisés Rodríguez Rosales, que viene de la IEMS y que su ponencia tiene por título Ecos de el concepto de ideología de Luis Villoro. Entonces, sin más que decir, le damos la palabra a Moisés. Adelante. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, pues, como lo mencionaron mis compañeros hace un momento más, sí me escucho, ¿verdad? Sí, sin problema. Perfecto. Esta mesa y otras que han estado anteriormente ya han mencionado varias cosas muy interesantes acerca del concepto de ideología de Luis Villoro y el valor que tiene, ¿no? Frente a otras concepciones. Yo voy a abonar un poco a ese respecto, ¿no? También voy a mencionar de una manera muy breve las características que Jorge Luis también ya mencionó acerca del concepto de Luis Villoro, y lo voy a relacionar con la filosofía de Zizek, que nuestro compañero anterior, Omar, también ya mencionó, y me parece sumamente interesante, ¿no? Bueno, voy a iniciar con la lectura. Luis Villoro es uno de los filósofos mexicanos más importantes del siglo XX e inicios del XXI. Sus ensayos, enmarcados en la filosofía analítica, la epistemología y la filosofía política desde los pueblos originarios, son imprescindibles para la filosofía mexicana. Además, no puede quedar exento de estudio para aquellos que quieran comprender con claridad la realidad mexicana que vivimos y que nos corresponde analizar como filósofos. Mucho se ha discutido acerca de la amplitud o restricción del concepto de ideología que desarrolló Luis Villoro. Es de conocimiento amplio, y ya fue mencionado, la discusión que tuvo con Sánchez Vázquez al respecto y las precisiones que se lograron con ella para un análisis riguroso de la realidad. Resulta el concepto de ideología muy importante para el estudio en los campos de la epistemología y en la política actual. Hay quienes sostienen que el debate fue concluido con el respeto de ambas posturas, la de Sánchez Vázquez más amplia y la de Villoro más restringida, pero ambas, en definitiva, muy rigurosas. El presente trabajo tiene como objetivo fundamental destacar la importancia del concepto de ideología de Villoro en el análisis actual de la realidad y mostrar que sus reflexiones encuentran, entre comillas, paralelismos importantes con pensamiento más reciente. En concreto, mostraré que mucho de lo desarrollado por este filósofo hace eco, de ahí el título de esta ponencia, en el análisis sobre la ideología que hace Slavoj Žižek en El sublime objeto de la ideología. En este texto, Žižek intenta describir cómo opera la ideología en el aspecto epistemológico mientras reflexiona acerca de su significado y las implicaciones de este. Žižek, con su particular estilo de reflexión y escritura, termina concluyendo de manera similar, aunque no exacta, como lo hizo Villoro con anterioridad. Con esto se pretende demostrar
la vigencia del pensamiento del filósofo, de Luis Villoro, a 100 años de su natalicio y a escasos 8 de su fallecimiento. Villoro es un referente fundamental de la filosofía mexicana del siglo XX y principios del XXI a nivel nacional e internacional. Este texto está dividido en dos partes. El primero habla sobre el concepto de ideología en Luis Villoro de una manera muy breve, y la segunda parte habla sobre Zizek. 1. El concepto de ideología en Luis Villoro. La discusión sobre este concepto que realizaron Villoro y Sánchez Vázquez, uno de los filósofos marxistas más importantes del siglo XX e inicios del XXI, en la que participó también Carlos Pereira con un concepto que yo sostengo que es propio, que integra de alguna manera el de Villoro y de Sánchez Vázquez, ha sido comentada y desarrollada en diversos lugares. No es la intención de este trabajo hacer un análisis riguroso de la discusión ni del concepto, pero me parece relevante comentar muy brevemente lo que hace Luis Villoro dentro de sus reflexiones en torno a este concepto. Se dice que la teoría de la ideología en Luis Villoro es restringida, pues se entiende esta como un conjunto o sistema de ideas injustificadas que mistifican la realidad y son utilizadas para lograr o mantener el poder de un grupo social específico. Esta teoría es desarrollada por Villoro a partir de diversos textos de Marx y Engels. En particular destaca la ideología alemana, entre otros. En esta interpretación, la ideología es una forma de ocultamiento en la que intereses de un grupo social se hacen pasar por intereses generales para poder ser aceptadas por el conjunto social. Explicando un poco lo anterior, el concepto que desarrolla Villoro tiene dos aspectos fundamentales que Jorge Luis ya mencionó de una manera muy clara, ¿no? El aspecto noseológico, que indica que los enunciados ideológicos se presentan como si expresaran conocimiento, esto es, creencias suficientemente justificadas, pero en realidad son una forma de error, así lo dice él, pues expresan creencias injustificadas. El segundo aspecto de este concepto es el sociológico, que explica los motivos por los cuales se presentan estas ideas, es decir, la función que cumplen. La ideología, en un sentido sociológico, es el conjunto o sistema de creencias que están condicionadas en última instancia, así lo dice Villoro en algún momento, por las relaciones de producción, que B, cumplen la función de cohesión entre los miembros de un grupo social, y agregaría parte C, cumplen la función social de lograr o mantener el dominio de ese grupo sobre otros. En conjunto, podemos decir con Villoro que la ideología es el conjunto de creencias injustificadas sobre la realidad que se utilizan para lograr o mantener el poder de un grupo social sobre otros. Es decir, guían el comportamiento práctico del grupo para la dominación. Para él, el concepto solo funciona integrando ambos aspectos. Solo así es posible hablar de un concepto integral que cumpla la función de explicar con precisión en qué consiste y por qué se acepta y utiliza. La pregunta que surge aquí, entre otras varias, es si el grupo que utiliza esas creencias es consciente de su falsedad, es decir, de que se trata de ideas que no están justificadas, pero al funcionar o para mantener o lograr el poder son aceptadas. Análisis que realiza Zizek más o menos ampliamente y que comentaré después. Al respecto, Villoro en El concepto de ideología en Marx y Engels sostiene que no, que para que puedan ser aceptadas es necesario que el grupo que las acepta y las utiliza crea que son ideas verdaderas, puesto que la ideología es el resultado de una operación inconsciente, esto es fundamental, de universalización de ideas particulares. Lo que significa que los sujetos o el grupo que promueve una ideología no sabe qué es una ideología. Considera en cambio que se trata de conocimiento. Recordemos que para Villoro toda ideología para hacerlo debe ser compuesta por ideas insuficientemente justificadas y cumplir una función de cohesión y dominio. El pensamiento disruptivo que desenmascara la ideología con creencias suficientemente justificadas y cumple la función liberadora es la filosofía. Cuando Villoro hace esta anotación acerca de la operación inconsciente que es propia de la ideología, menciona, y cito, que hay una analogía entre esta operación mental y la racionalización de los deseos inconscientes que años después descubrirá Freud. Cierro cita. Esta observación que hace el filósofo acerca de la similitud o analogía de lo hecho por Marx
y lo que Freud descubrirá después parece un dato curioso, pero es más curioso e interesante lo que Zizek hará en el sublime objeto de la ideología, pues dedicará todo su primer capítulo a revisar esta relación entre Marx y Freud. Empero, Villoro sostiene que si bien puede hacerse la analogía, en tanto que la ideología y la racionalización se expresan, cito, en enunciados de pretendida validez universal de deseos e intereses particulares inconscientes, en ambos casos, esa operación tiene como resultado justificar racionalmente y por ende legitimar la vigencia de esos deseos e intereses. Cierro cita. Es claro que no se trata de lo mismo. Es decir, el autor nota también las diferencias. La racionalización de Freud se refiere a deseos o impulsos del individuo que, cito, cumplen la función psicológica en favor de él, cierro cita. Mientras que la ideología, o mejor dicho, la ideologización, se refiere a intereses objetivos de un amplio grupo de personas y cumple una función social en favor de ese grupo. Para finalizar este apartado, es necesario destacar nuevamente las características de la ideología que Villoro desarrolla. A nivel nociológico, la ideología consiste en un conjunto de creencias expresadas en enunciados que están insuficientemente justificados. B, que este conjunto o sistema de creencias tiene a nivel sociológico la función de cohesionar a un grupo social y guiar su comportamiento para la obtención o conservación del poder sobre otros grupos. Y C, la adopción de este conjunto de creencias por el grupo social se da de manera inconsciente. Esto es, dicho grupo no sabe que se trata de un conjunto de creencias e intereses particulares. En cambio, considera que se trata de conocimiento con alcance general. En el apartado siguiente analizaré esto que comenté de Villoro y lo que Zizek hace en el sublime objeto de la ideología. 2. El análisis de Zizek. Slavoj Zizek es considerado por muchos como uno de los filósofos contemporáneos más importantes de Occidente, con análisis interesantes y muchas veces curiosos sobre diversas cuestiones. Recuerdo un texto en el que hace una reflexión acerca de la película Titanic, aunque no si resuelve el eterno debate si DiCaprio cabía en la puerta o no. Y es que a este intelectual le encanta hacer referencias de ese tipo, como ejemplificaciones de cuestiones como la posmodernidad, el estructuralismo y, por supuesto, la ideología, que es lo que nos ocupa. En el sublime objeto de la ideología, publicado por primera vez en 1989, el autor retoma la terminología lacaniana para analizar el concepto de ideología, su definición y cómo interviene en la construcción del sujeto en su relación con lo real. En cierto sentido, Zizek representa un avance en la teoría restringida de la ideología, al sostener que ésta va más allá de ser un conjunto de creencias a través del cual un grupo social busca obtener o mantener el dominio sobre otros. Para él, la ideología abarca el conjunto de creencias que dotan de sentido al sujeto, al modo como aprehende su realidad y se relaciona con ella. Para desarrollar su explicación, Zizek recurre al concepto de síntoma, propio de la teoría de Freud, y lo relaciona con la teoría económico-política de Marx, de una manera similar, aunque no precisamente igual a como lo hizo Villoro y comentamos en el apartado anterior. El síntoma será aquello que revela la forma que tiene la ideología y la relación del sujeto y la realidad. Para explicar esto, Zizek recurre a la teoría freudiana del sueño. Lo que constituye el sueño no está oculto, dice, en el llamado pensamiento latente. Es decir, que no hay que buscar el núcleo oculto del sueño tras la forma que tiene, sino en la forma misma. El término central aquí es forma. Es el llamado deseo inconsciente, término que ya había utilizado Villoro, el que le da la forma al sueño y no su contenido latente. Tenemos un ejercicio de simulación en el que este contenido latente oculta el contenido del sueño, el deseo inconsciente. No es menester introducirnos rigurosamente a Freud para comprender el asunto, que es ese ocultamiento, ese proceso de simulación y el hecho de que encontramos el contenido del sujeto y su relación con la realidad en la forma como se da y no detrás de ella. El ejemplo al que recurre Zizek al relacionar a Freud con Marx es a partir de su análisis económico-político. Este autor sostiene que
en Marx encontramos un ejercicio similar al expuesto por Freud al hacer un análisis de la mercancía y explicar el porqué de la forma que adquirió en el capitalismo. En concreto, lo que hace Marx, a juicio de Zizek, es romper la apariencia del valor de la mercancía y encontrar en su forma la verdadera relación entre los sujetos en el capitalismo. Recordamos aquí la frase de Marx al respecto cuando dice que las relaciones entre sujetos aparecen como si fueran relaciones entre cosas. Hay un ejercicio de abstracción del valor que resulta ser un postulado implícito en el acto de intercambio, lo que implica que los sujetos atribuyen a los objetos ciertas características que no tienen, al tiempo que desconocen las características que los objetos realmente poseen. Para Zizek, se trata del ocultamiento de las características reales por otras falsas, creadas o impuestas, en un ejercicio consciente de hacer como si los objetos tuvieran ciertas características, aunque de hecho no las tengan, y, aquí cito a Zizek, a nivel de sus conciencias, ellos saben muy bien que este no es el caso. Esa parte va a ser muy importante después. Al respecto, es importante destacar al menos dos cosas. A, que plantea, como lo hizo Villoro antes, esta analogía entre la teoría freudiana de la racionalización del sueño con la cuestión del intercambio y el fetichismo de la mercancía en Marx, y B, que este ocultamiento de lo real, en el caso de Zizek, se da de manera consciente, no inconsciente. Para él, el reconocimiento erróneo, el ocultamiento, es precisamente lo que permite el intercambio. Es la abstracción real lo que permite hacer la equivalencia entre el valor de una mercancía y el valor de otra. Se trata de una configuración de la realidad que implica necesariamente esa conciencia falsa. En otras palabras, y resumiendo, el reconocimiento de la realidad es erróneo, pero es necesario que sea así, porque si no, nuestra relación con la realidad no sería posible, del mismo modo que el intercambio no podría darse sin ese reconocimiento erróneo de las características de los objetos, la mencionada abstracción. Es este concepto de conciencia falsa lo que nos lleva al tema de la ideología, pues para Zizek, esta no se trata solamente de un conjunto de ideas erróneas o injustificadas sobre la realidad que tienen una función de dominio, sino que hay un paso más allá. El autor dirá que esta forma parte esencial de la significación de la realidad de los sujetos, del individuo. La identidad individual y su relación con la realidad está dada solamente a través de esa falsa conciencia, lo que ubica a la ideología en un plano más allá de lo noceológico, en el plano ontológico, y es aquí donde Zizek se separa de los otros filósofos. Este paso, como podemos darnos cuenta, lo hace a partir de la analogía entre las teorías de Freud y Marx, idea que expuso Villoro y que mencionamos en el apartado anterior. Empero, entre sus posturas encontramos diferencias importantes. Para Villoro, la ideología es el resultado de un proceso inconsciente, necesariamente es así. Y para Zizek no del todo. En el fondo, sabemos que la realidad no es así, pero hacemos como si fuera el caso, porque así funciona nuestro modo de identificarnos y de relacionarnos con lo real. Para integrar su concepto de ideología, Villoro considera los aspectos noceológico, conciencia falsa, enunciados injustificados, y sociológico, cohesión de grupo y función de dominio, mientras que Zizek agrega el plano ontológico. Y, finalmente, que la ideología tiene para Villoro una dimensión estrictamente social, no individual, y para Zizek hay un paso de la dimensión subjetiva individual al plano social. Para concluir, podemos realizar las siguientes afirmaciones. A. Villoro escribió el concepto de ideología en Marx y Engels entre los años 70 y principios de los 80. B. El libro El concepto de ideología y otros ensayos se publicó por primera vez en 1985. C. En ese texto, Villoro establece la analogía entre las teorías de Freud y Marx para referirse a la ideología. Si alguien lo hizo antes, nos es desconocido. Siguiente. La primera edición de El sublime objeto de la ideología es de 1989, 4 años después del mencionado libro de Villoro. Encontramos similitudes importantes entre lo planteado por Villoro y lo propuesto por Zizek, aunque con las mencionadas diferencias. Claramente,
no hay cita ni mención al trabajo de Villoro en Zizek, lo que deja dudas si hubo una lectura de aquel, de Villoro, por parte de Zizek. No decimos que haya influencia necesariamente, pero tampoco podemos afirmar un paralelismo como tal, puesto que las obras, aunque se ubican en la misma década, están en tiempos diferentes. Lo que sí es necesario destacar es la capacidad analítica de Villoro, la habilidad de observar y proponer reflexiones del más alto nivel que encuentran, otra vez entre comillas, paralelismos o ecos en otros intelectuales, y es necesario hacer ese reconocimiento a su obra y retomarla para pensar el presente e incidir en él. Villoro es un filósofo actual, brillante e imprescindible para la filosofía mexicana en muchas de sus vertientes y no debe pasar desapercibido. Finalmente, es preciso mencionar que Luis Villoro nunca abandona el concepto de ideología que desarrolló, cosa que podemos apreciar, y se ha mencionado en mesas anteriores, en sus etapas posteriores en las que hace estudios brillantes acerca del poder, de la ética y una crítica importantísima a la modernidad occidental al apreciar con justicia la filosofía de los pueblos originarios. Él, como muchos otros filósofos y filósofas mexicanas, deben ser estudiadas críticamente, reconociendo su rigurosidad reflexiva y su universalidad. Gracias. Agradecemos muchísimo la participación de Moisés Rodríguez y pues antes de terminar la sesión me gustaría que si hubiera alguna pregunta o comentario para los ponentes, es el momento para decirlo, considerando a las personas que estamos. Creo que, y bueno, la similitud de los temas y los tratamientos que han presentado a lo largo de esta mesa, pues sería, creo, útil que entre todos los ponentes comentaran, por un lado, tanto las coincidencias de la lectura como las divergencias que encontraron a lo largo de sus textos. Entonces, el micrófono está abierto, tenemos todavía algunos minutos para poder aprovecharlos, así que adelante, ¿quién toma la palabra? Aprovechando todavía ahorita que tenemos oportunidad. Aquí igual a través de Facebook, si hay alguna pregunta o comentario, aquí nosotros estamos revisando la página para estar al pendiente. Aquí, de hecho, hay una a través de Facebook, por lo que le doy lectura. No dice necesariamente a quién va dirigida, pero la leo para que alguno se pueda animar. Dice Rob Durr, para Villoro habría entonces creencias justificadas y creencias injustificadas. ¿Cómo sé que son creencias justificadas? Por la probabilidad de su realización, con la praxis que verifica la creencia. Por lo que entiendo, por otra parte, la falsa conciencia sería necesaria para crear comunidad. Sería como algo positivo en la ideología. No sé si eso es así. Entonces, esa es la pregunta de Rob. No sé si alguien guste responderla. Habla acerca de las creencias justificadas y creencias injustificadas y acerca de que si la praxis verifica la conciencia. ¿Quién se anima? Bueno, yo no soy ponente, pero sí puedo dar una opinión. Claro, claro, adelante. Bueno, yo participé el día de ayer con la ponencia La emancipación, la conquista española y la emancipación actual en Luis Villoro. Bueno, quisiera dar una especie de respuesta a la pregunta. Claro, ¿Perdón? Claro, no, adelante, adelante. Sí. Una creencia injustificada, como se ha dicho, se ha comentado, es una creencia que es insuficientemente, no es suficientemente comprobada. Una creencia injustificada no tiene la universalidad de aceptación por parte de todos. Y una creencia suficientemente razonable, ¿cómo era la pregunta? Una creencia suficientemente, ¿cómo era la pregunta? Dice, para Villoro, ¿habría entonces creencias justificadas y creencias injustificadas? ¿Cómo sé que son creencias justificadas? Por la probabilidad de su realización
o con la praxis que verifica la creencia. Ya, gracias por la reiteración. Sí, una creencia justificada es cuando en cierto momento yo no encuentro razones para no aceptarla, aunque sé que un momento posterior puedo encontrar razones que la hagan injustificada, ¿sí? Pero en ese momento no encuentro razones y por lo tanto yo la acepto como una creencia justificada. Posteriormente encontraré razones para encontrarle cuestionamientos y volver la creencia injustificada y seguir buscando epistemológicamente estas creencias justificadas. Gracias. Muy bien, ¿hay algún otro comentario que quisieran mencionar sobre esta temática? La pregunta mencionaba algo sobre la formación de comunidad, ¿no? Sí, mira, es que son como muchas preguntas en una sola. Mira, le doy lectura ahorita porque es que cerré Facebook. Pero hablaba al principio sobre la creencia justificada y luego hablaba acerca de si la praxis determinaba. A ver, déjame abrir Facebook. Sí, aquí está. Dice, por lo que entiendo, por otra parte, la falsa conciencia sería necesaria para crear comunidad, sería como algo positivo en la ideología. Eso refiere Rob. No sé si pudieran comentar algo al respecto. Bueno, voy a tomar tantito ahí la palabra, nada más para hacer una precisión. Una de las cosas que sí dice Villoro es que la ideología sí cohesiona a un grupo social, funciona para cohesionar un grupo social, pero de ahí creo que no se sigue necesariamente que forme comunidad, ¿no? La comunidad, y creo que lo expusieron en una mesa anterior, tiene características bien específicas para Villoro, aunque yo no las tengo muy bien presentes, pero creo que sí hay una diferencia entre el concepto de cohesión de grupo con comunidad. Claro, ¿hay alguno más? Adelante, Jorge. Sí, sí, me gustaría tomar la palabra y sobre este último punto, bueno, la praxis como tal no lo menciona Villoro, quien lo menciona es Sánchez Vázquez. Para Sánchez Vázquez la praxis es la forma como se comprueba que se tiene conocimiento verdadero. Ajá, entonces, sí, si retomamos solamente lo que menciona Villoro, para Villoro sí existe esta distinción entre creencias injustificadas y creencias suficientes o justificadas. El punto que los diferencia son los intereses que están dentro de ese proceso de justificación. Por ejemplo, para Villoro, las creencias injustificadas están motivadas por intereses particulares, por motivos, como lo mencionó Moisés, está motivada por representaciones, por aspectos subjetivos, que son los que propician que no se pueda ofrecer una suficiencia de razones. Y las creencias, las creencias suficientes están más relacionadas con el aspecto científico y posteriormente por ejemplo, con el conocimiento personal, que va muy de la mano con la forma intersubjetiva como se crea el conocimiento. Entonces, para retomar y para poder juntar como los dos problemas, es que la conciencia falsa lo que propicia, o bueno, al menos en los términos de Villoro, lo que propicia es que solamente se sigan intereses particulares y se justifiquen en base a esos intereses. Sin embargo, en este caso no se generaría comunidad, porque la comunidad, igual no lo tengo tan presente, pero la comunidad para Villoro sigue intereses generales, intereses que son aceptados por todos, no por un grupo que está buscando o que detenta el poder de los miembros o del poder político. Perfecto, muchas gracias, Jorge. Omar, adelante, tienes la palabra. Sí, gracias. Sí, bueno, es una buena pregunta de Roberto. Quiero saber un poquito a qué va, aquí va el comentario o la pregunta.
pero bueno, básicamente ya también lo escucharon bastante bien mis compañeros de la mesa. Y nada más anotar de que, vaya, la ideología cumple una función social meramente específica, ¿no? Eh, Se trataría también de un instrumento de dominio y no sería fruto o producto de una mera ilusión psicológica, ¿no? Y ahí es bien interesante digamos, el debate o la recepción lacaniana que va a tener Zizek, ¿no? Y podríamos discutir un poco más al respecto, como también lo expuso bastante bien Moisés. Sin embargo, bueno, al ser una necesidad específica, al ser una necesidad y una función social, es también para mantener ciertas relaciones materiales existentes, ¿no? Y mantener un cierto dominio de clase, me atrevería a decir. Pero eso también me parece que es una recepción de Marx y de Engels bastante interesante. Por eso hacía también énfasis un poco con las aportaciones del Althusser, ¿no? Pero bueno, sería nada más mis aportaciones. Muy bien, muchas gracias. No sé si tengan algún último comentario, si no, estamos listos para cerrar esta mesa y por ende también el encuentro villoriano. Entonces, no sé si hay algún comentario más. En caso de que no, pues bueno, agradecemos infinitamente a los ponentes por estas interesantes perspectivas acerca de la problemática ideológica en Villoro. Con esta mesa 7 damos por terminado el encuentro interinstitucional sobre Luis Villoro celebrando su centenario y pues de parte del Seminario de Pensamiento en Español, de parte también del Seminario de Investigación sobre Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural, asimismo del Seminario de Historia de la Filosofía del Instituto de Investigaciones Filosóficas del UNAM, la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de La Salle y la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia de México. Les agradecemos a todas y a todos su presencia e interés en este encuentro. Estén pendientes de los próximos eventos y encuentros que estarán organizando estas mismas instituciones, estos mismos seminarios. Este es dependiente también para la próxima publicación del libro con las ponencias que han estado presentándose a lo largo de este encuentro. Y pues muchas gracias a todas y a todos. Les mandamos un saludo a la distancia y que pasen un excelente fin de semana. Muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos y a todos. Buen día.